Aquella noche en Barcelona nadie entendía lo que estaba ocurriendo. En un teatro lleno justo cuando el público esperaba escuchar el cante más puro, Maite Martín tomó una decisión que para muchos fue un desafío imperdonable. Detuvo la música, guardó silencio y dijo unas palabras que estremecieron a toda la afición del flamenco. Era un gesto pequeño, casi íntimo, pero bastó para desatar una tormenta que aún hoy sigue dividiendo al mundo del arte. ¿Cómo podía una cantaora respetada atreverse a romper con una tradición que parecía intocable? ¿Qué verdad escondía aquella mujer que prefería perder contratos antes que traicionar su manera de sentir la música? Durante años, su nombre estuvo rodeado de un aura de misterio. Para algunos era una revolucionaria que defendía la libertad del artista por encima de cualquier norma. Para otros, era una hereje empeñada en desarmar los cimientos del cante jondo. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Por qué un artista tan grande decidió caminar por un sendero tan solitario y tan arriesgado? Hoy conocerás la respuesta. Porque detrás de esa voz suave que parecía flotar entre la tradición y la vanguardia, se escondía una batalla personal marcada por la sensibilidad extrema, la honestidad radical y el precio altísimo que pagó por ser fiel a sí misma. Lo que escucharás ahora no es solo la historia de una cantaora, es el retrato de una mujer que desafió al tiempo, al ruido y a las reglas para defender la pureza de una emoción. Maite Martín nació en Barcelona en un tiempo en el que la ciudad vivía entre dos pulsos opuestos. Por un lado estaba la herencia pesada de los últimos años del franquismo, con su rigidez, su control sobre las expresiones culturales y el silencio que aún se respiraba en muchas familias. Por otro, la efervescencia creativa que poco a poco empezaba a despertar en las calles, especialmente en los barrios donde convivían gentes de distintas procedencias andaluzas, extremeñas y murcianas, que habían emigrado a Cataluña en busca de oportunidades. En ese cruce de culturas, voces y nostalgia se formó la sensibilidad de una niña que sin saberlo crecería rodeada de un paisaje emocional que marcaría su manera de cantar para siempre. Su familia no era ajena a esa mezcla de raíces. En casa se escuchaba la música de la tierra andaluza, pero también los sonidos que Barcelona iba adoptando con los años. Había días en los que el flamenco llenaba el salón con una naturalidad absoluta, y otros en los que la canción melódica y las voces de los grandes intérpretes latinoamericanos de la época se colaban por la radio. Para Maite, que era una niña de mirada observadora y alma silenciosa, aquellas melodías no eran solo música, sino refugios. A través de ellas empezó a comprender que la emoción podía tomar muchas formas y que la autenticidad no dependía del estilo, sino de la intención. Sus primeros recuerdos musicales no están marcados por escenarios ni por grandes maestros, sino por instantes cotidianos que parecían insignificantes. La voz de un vecino que cantaba por soleá en un balcón, una reunión improvisada de amigos de la familia en la que surgía un quejío espontáneo, una cinta vieja con grabaciones de cantaores clásicos que alguien dejaba en casa como un tesoro casual. Fueron pequeñas chispas que encendieron en ella una sensibilidad distinta. Mientras otros niños jugaban en las plazas, Maite se quedaba quieta escuchando aquella vibración extraña que le recorría el pecho cuando alguien cantaba con verdad. Años después, contaría que su aprendizaje fue casi salvaje, intuitivo, sin método ni academia. Ella no imitaba, absorbía emociones. Observaba cómo un cantaor respiraba antes de lanzar un verso y comprendía que ese soplo era tan importante como la nota. Escuchaba cómo un silencio podía ser más poderoso que un grito. Descubrió que el flamenco no era una técnica sino un idioma emocional. Para una niña tan reflexiva y tan sensible, aquel universo fue una revelación. Era un mundo donde la fragilidad tenía valor y donde la verdad, por pequeña que fuera, podía romper en lágrimas a quien la escuchara. Su adolescencia coincidió con una Barcelona que empezaba a transformarse. La transición democrática abría espacios nuevos para la cultura, y la música vivía una mezcla constante entre tradición y experimentación. Mientras la movida madrileña agitaba el país con un espíritu irreverente, Cataluña vivía su propia búsqueda identitaria
recuperando lenguas, costumbres y formas de expresión. Sin embargo, en los círculos flamencos aún existía un respeto férreo por la pureza y por la tradición más clásica. Para una joven que amaba profundamente el cante jondo, pero que también sentía la necesidad de respirar libertad creativa, ese contraste se convirtió en una fuerza que la empujó a encontrar una voz propia. El carácter de Maite empezó a definirse en ese periodo. Era reservada, exigente consigo misma y extremadamente honesta. No soportaba lo impostado ni lo superficial. Si un cante no nacía de un sentimiento verdadero, ella lo rechazaba sin contemplaciones. Esa actitud que a veces hacía que otros la vieran como distante, era en realidad un reflejo de su búsqueda interior. No quería sonar como nadie, no quería repetir fórmulas, quería comprender qué había detrás del dolor, de la ternura, del temblor, que hacía que una voz se rompiera en el momento justo. Con el tiempo, quienes la conocieron de adolescente recordaron que poseía una mezcla extraña de fragilidad y firmeza. Podía hablar en voz baja, casi tímida, pero cuando cantaba surgía una profundidad inesperada que sorprendía incluso a quienes estaban acostumbrados a escuchar flamenco desde la cuna. Aquella contradicción sería una constante en su vida. En el día a día parecía una mujer discreta. En el escenario era un torbellino emocional capaz de dejar un teatro entero sin respiración. Lo más importante de esta etapa no fueron los concursos ni los escenarios iniciales. Fue la construcción silenciosa de una identidad musical que no dependía de escuelas, sino de vivencias. En su familia encontró cariño y apoyo, pero también un espacio donde la música era algo íntimo y sagrado. En su barrio encontró voces que le enseñaron sin saberlo. En Barcelona encontró un territorio donde convivían la nostalgia andaluza y la modernidad urbana. Todo ello formó el terreno fértil, del que un día nacería una artista diferente, respetada por los puristas y adorada por quienes buscaban en la música una verdad profunda. Cuando finalmente decidió dedicarse de lleno al arte, lo hizo con la convicción de quien no busca la fama sino la autenticidad. Lo que aún no sabía era que aquel camino de honestidad absoluta la llevaría a conquistar escenarios y premios, pero también a enfrentarse a conflictos que pondrían a prueba su integridad, porque la niña que escuchaba silencios en los balcones de Barcelona sería con los años la mujer que desafiaría a toda una tradición para defender la emoción por encima de las reglas. El ascenso de Maite Martín no fue un salto repentino, sino una combustión lenta, como esas brasas que arden en silencio hasta que de pronto iluminan toda una noche. Durante años cultivó su cante con la paciencia de quien conoce el peso del legado que sostiene. Practicaba en soledad, afinaba cada matiz, estudiaba la respiración de los viejos maestros y escuchaba su propio temblor interior para encontrar un camino que no fuera copia de nadie. Cuando finalmente empezó a presentarse en pequeños escenarios de Barcelona, los aficionados más atentos notaron algo distinto en aquella joven que parecía llegar sin pretensiones, pero que dejaba un silencio profundo después de cada tercio. No gritaba para impresionar, no buscaba exhibirse. Su voz se movía con una delicadeza que desarmaba. Era pura emoción sin adornos. El gran punto de inflexión llegó cuando decidió participar en el concurso de cante de Mairena del Alcor, uno de los templos del flamenco tradicional. Para muchos que una catalana se presentara allí era casi un desafío. Pero Maite no llegó para enfrentarse a nadie. Llegó para ofrecer su verdad. En el escenario, rodeada de miradas que evaluaban cada gesto, desplegó un cante que no solo respetaba la tradición, sino que la elevaba con una sensibilidad propia. No imitaba a los ídolos de antaño, rescataba la esencia y la traducía a su manera. Cuando terminó, el público quedó suspendido en un silencio que duró unos segundos y que valió más que cualquier aplauso. Ganó el certamen y con él el respeto de un mundo conocido por su exigencia. Fue la prueba de que su arte no tenía que justificarse por su origen ni por su estilo. Era flamenco verdadero, puro, incontestable. Ese triunfo abrió puertas que antes parecían inaccesibles.
Empezó a actuar en festivales, teatros y peñas, donde su presencia se esperaba como un acontecimiento. Los puristas valoraban su conocimiento profundo del cante jondo y la forma en que trataba cada palo con respeto absoluto. El público más amplio quedaba atrapado por su forma de interpretar íntima y honda, como si cada verso fuera un secreto compartido solo con quien la escuchaba. Su voz tenía algo que no se podía enseñar. Un temblor transparente que convertía el dolor en belleza. El siguiente gran paso fue su primer disco, un trabajo que sorprendió incluso a quienes ya la admiraban. En él no solo demostró su maestría flamenca, sino también su capacidad para explorar otros territorios musicales sin perder la esencia que la definía. Colaboró con músicos de diferentes géneros y construyó un sonido que se movía entre la tradición y la modernidad con una naturalidad casi mágica. La crítica lo recibió con entusiasmo y el público descubrió en ella una artista que no se conformaba con repetir fórmulas. Esa mezcla de fidelidad al cante y apertura creativa la convirtió en una figura única dentro del panorama musical español. A medida que crecía su fama, también crecía la admiración de artistas consolidados que encontraban en su forma de cantar una honestidad que ya escaseaba. Muchos decían que escuchándola recordaban el origen del flamenco, ese lugar donde la emoción era más importante que la técnica. Pero también señalaban que había en ella una fragilidad luminosa que hacía que cada interpretación pareciera irrepetible. Maite no cantaba para gustar, cantaba porque no sabía vivir de otra manera. Sin embargo, aquel ascenso tan celebrado escondía una tensión silenciosa que pocos percibían. Su éxito la situaba en un lugar donde se esperaba que siguiera una línea reconocible, un camino marcado por la industria y por la tradición misma. Pero dentro de ella crecía una inquietud que la empujaba a buscar nuevas maneras de expresar lo que sentía. El arte para Maite no podía convertirse en un corsé. Necesitaba respirar. Necesitaba moverse. Necesitaba defender la libertad interior que había sentido desde niña. El reconocimiento seguía aumentando, pero también lo hacía la presión. Cada paso que daba era observado y juzgado por quienes consideraban que el flamenco tenía reglas sagradas. Y aunque ella respetaba profundamente esas raíces, empezaba a sentir que su verdadera voz la llevaría a territorios que no todos estaban dispuestos a aceptar. Lo que aún nadie sabía era que el mismo talento que la había elevado a lo más alto sería también la chispa que encendería un conflicto capaz de dividir al mundo del flamenco, porque lo que para muchos era gloria eterna para ella, se estaba convirtiendo poco a poco en una prueba que pondría en juego no solo su carrera, sino su identidad como artista. La crisis que marcaría la vida artística de Maite Martín no estalló de un día para otro. Fue un proceso lento, una acumulación de tensiones que durante años permanecieron ocultas bajo la apariencia de éxito. Mientras el público la celebraba como una de las voces más puras del flamenco contemporáneo, ella sentía un peso cada vez más insoportable. Había pasado de cantar por necesidad emocional a cantar para cumplir expectativas. Y ese cambio tan sutil al principio terminó revelándose como una amenaza directa a aquello que ella consideraba sagrado, la autenticidad. El primer signo visible de esa ruptura ocurrió durante una actuación en Barcelona. El teatro estaba lleno y el ambiente cargado de expectación. Maite, consciente de la responsabilidad que implica sostener un repertorio clásico, empezó la noche con la delicadeza habitual. Pero algo en el aire le resultó extraño. Una sensación de distancia entre lo que la tradición exigía y lo que su corazón necesitaba expresar. Cuando llegó un momento preciso de la interpretación, se detuvo. No fue un gesto teatral, fue un acto de honestidad visceral. Guardó silencio, respiró hondo y confesó que no podía cantar un palo si no sentía que nacía limpio, sin imposiciones ni rigideces. Afirmó que el arte no debía convertirse en una cárcel emocional. Sus palabras retumbaron en el teatro como si hubiera quebrado un pacto ancestral. La reacción no tardó. Para algunos aquel gesto fue una revelación.
una defensa valiente de la libertad artística frente a las normas estrictas de un género que a veces parecía inmóvil. Pero para otros fue una afrenta, no tanto por el contenido, sino porque había osado pronunciarlo en público en un escenario que muchos consideraban territorio sagrado del canon flamenco. En los días siguientes, ciertos sectores puristas la acusaron de romper el respeto que se debía a los maestros, de cuestionar la pureza del cante y de abrir puertas a una forma de interpretar que, según ellos, amenazaba con diluir la esencia del flamenco. La polémica se intensificó cuando Maite decidió seguir un camino aún más arriesgado. Comenzó a experimentar con nuevos formatos musicales. No se apartó del flamenco, pero lo abordó desde ángulos que algunos consideraban demasiado íntimos, demasiado personales. Introdujo silencios más largos. Cambió acentos tradicionales. Se permitió interpretar versos con melodías que rozaban otros géneros. Para ella era una búsqueda honesta, una manera de mantenerse fiel a lo que su sensibilidad le dictaba. Pero para quienes defendían una visión rígida del flamenco, aquello era casi una provocación. Algunos críticos empezaron a escribir artículos cuestionando su rumbo. Decían que estaba traicionando la tradición que la había consagrado. Otros le reprochaban que se negara a repetir fórmulas que, según ellos, eran indispensables para preservar el género. La acusaban de romper pilares que no le pertenecían. Lo que pocos entendían era que Maite nunca había pretendido destruir nada, solo quería cantar desde un lugar verdadero. Ella misma decía que la tradición no podía ser una urna cerrada, sino un ser vivo que respira, que cambia, que se renueva sin perder la esencia. Pero la presión no venía solo de la crítica. También la industria musical empezó a mirarla con cautela. Había quienes querían encajarla en un molde fácilmente comercializable. Pedían que grabara discos siguiendo un estilo concreto, reconocible y rentable. Querían repetir el éxito de su primer trabajo, multiplicarlo, explotarlo. Pero Maite rechazaba esas propuestas cuando sentía que no tenían alma. Ella no concebía el arte como un producto, sino como un acto profundo de comunicación emocional. Para los ejecutivos que funcionaban según otras lógicas, esa postura era un obstáculo. Para ella era una cuestión de supervivencia artística. Los conflictos internos se hicieron más intensos cuando empezó a recibir invitaciones para grandes festivales y eventos donde se esperaba un repertorio puramente tradicional. Ella aceptaba algunas, pero no estaba dispuesta a sacrificar su búsqueda personal para satisfacer expectativas ajenas. Hubo ocasiones en las que decidió no cantar ciertos palos, porque no se sentía en el estado emocional necesario para interpretarlos. Estas decisiones, que para ella representaban la máxima honestidad, fueron vistas por algunos como una falta de compromiso con el público y con el canon. El conflicto alcanzó su momento más tenso, cuando ciertos sectores comenzaron a señalarla como símbolo de una supuesta amenaza a la pureza del flamenco. No era una crítica artística, era una carga ideológica. La presentaban como una figura que introducía sensibilidad moderna en un arte que, según ellos, debía mantenerse intacto. Algunos incluso sugerían que su origen catalán influía en su visión del cante, insinuando que no podía sentirlo de la misma manera que quienes habían nacido en Andalucía. Estas voces no solo la herían, la agotaban, porque Maite sabía que su vínculo con el flamenco no tenía que ver con el origen geográfico, sino con una lealtad emocional absoluta. Ella nunca se había apropiado del flamenco, lo había amado desde la raíz. Ante las críticas, lejos de retroceder, tomó un camino aún más firme. Defendió públicamente que el arte no podía convertirse en un museo estático, que la emoción debía prevalecer sobre la rigidez, que el cante hondo no podía vivir asfixiado por normas que impedían la expresión sincera. Sus palabras generaron un debate nacional. Para muchos artistas jóvenes fue un soplo de aire fresco. Para ciertos guardianes del canon, un desafío intolerable. Ese periodo de tensiones constantes afectó profundamente a Maite, no solo a nivel profesional, sino también emocional. Ella nunca había buscado conflicto. Su lucha era interna. Buscaba mantener viva la llama de la verdad
en un entorno que a veces premiaba la repetición y castigaba la sensibilidad. Hubo noches en las que pensó en retirarse de los escenarios, en dejar el camino y refugiarse en la intimidad de su música. Pero algo dentro de ella se negaba a desaparecer. Sabía que el arte que nace de la verdad puede generar resistencia, pero también transforma. Y aunque ese enfrentamiento le costó contratos, apoyos y tranquilidad, también la consolidó como una figura imprescindible en el debate sobre el futuro del flamenco. La pregunta que se hacían muchos era inevitable. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin rendirse o sin perder su voz interior? La respuesta estaba aún por escribirse, porque después del escándalo llegaría la etapa más dura, la caída, y con ella la lucha silenciosa que definiría para siempre la leyenda de Maite Martín. La caída de Maite Martín no tuvo la espectacularidad de un derrumbe público. No hubo titulares que anunciaran un fracaso estrepitoso ni escándalos que arrasaran con su imagen. Su caída fue íntima, silenciosa. Un desgaste lento que se fue acumulando en cada crítica injusta, en cada mirada que la juzgaba por no plegarse a lo esperado, en cada compromiso que rechazaba por no sentir lo sincero. A diferencia de otros artistas que se quiebran en mitad del ruido, ella se quebró en el silencio, allí donde nadie aplaude, allí donde el peso del mundo cae directamente sobre el pecho. La presión de los puristas, las exigencias de la industria y el constante cuestionamiento sobre su libertad creativa la llevaron a un estado de agotamiento profundo. Hubo temporadas en las que desapareció casi por completo de los grandes escenarios, no porque hubiera sido expulsada, sino porque necesitaba respirar lejos del ruido. Buscaba recuperar ese vínculo sagrado con la música que había sentido de niña. Sabía que si seguía cantando sin verdad, su arte se vaciaría por dentro. Y ese pensamiento la aterraba más que cualquier crítica. En esos años oscuros, muchos pensaron que su carrera había entrado en un declive irreversible. Decían que había elegido un camino demasiado personal, demasiado arriesgado. Pero quienes la conocían sabían que ese retiro no era un final, era un proceso. Maite no era una artista que pudiera renunciar a sí misma para complacer expectativas. Necesitaba reencontrarse con la emoción pura. Necesitaba sanar el desgaste que la había atravesado. Necesitaba, sobre todo, recordar por qué había empezado a cantar. Ese periodo de introspección fue también un acto de valentía. Mientras algunos artistas se reconstruyen desde la apariencia, Maite lo hizo desde la esencia. Empezó a componer de forma íntima, sin presión ni prisa. Se rodeó de músicos que respetaban su sensibilidad. Buscó paisajes sonoros que le permitieran respirar. Redescubrió el valor del silencio, ese elemento que siempre había sido fundamental en su manera de interpretar. Era como si estuviera limpiando capa por capa todo aquello que había acumulado desde su ascenso a la fama. Su reinvención tomó forma en proyectos que, lejos de ajustarse al molde tradicional, mostraban una visión musical más amplia y profunda. No abandonó el flamenco, pero lo combinó con otros lenguajes que habían marcado su vida. Canción de autor, bolero, música de cámara, interpretaciones desnudas que dejaban al descubierto una sensibilidad sin defensa. Lo que para algunos era una desviación, para ella era una expansión natural de su mundo interior. Su objetivo no era innovar por capricho, sino expresar emociones que no cabían en los límites estrechos que le imponían. El público, sorprendido al principio, empezó a comprender que esa nueva etapa no era una ruptura, sino una maduración. En cada concierto, incluso en los más íntimos, se respiraba una verdad que solo nace cuando un artista se atreve a despojarse de todo lo que no es esencial. Maite volvía a cantar desde ese lugar profundo donde la técnica se diluye y solo queda la emoción. Y aunque seguía encontrando resistencia por parte de ciertos guardianes de la tradición, cada vez más voces reconocían que ella había abierto un camino necesario para que el flamenco pudiera dialogar con el tiempo sin perder su alma.
Al final su reinvención no consistió en cambiar de estilo, sino en recuperar la libertad que la definía desde niña. Una libertad que había pagado con cansancio, con soledad y con incomprensión, pero también una libertad que la devolvía a la vida que le permitía respirar y que la preparaba para ser reconocida no solo como una cantaora prodigiosa, sino como una artista que había tenido el valor de defender su verdad en un mundo que a veces castiga la sensibilidad. La etapa más dura había quedado atrás. Ahora sería el momento de mirar hacia lo que realmente quedaba, su legado. La huella que dejaría en un arte que nunca volvió a ser el mismo después de escucharla. El legado de Maite Martín no puede medirse únicamente en premios, discos o reconocimientos. Su verdadera huella se encuentra en la forma en que transformó la relación entre la emoción y la tradición dentro del flamenco. Su nombre permanece como el de una artista que se negó a cantar desde la rigidez, que defendió la honestidad como único punto de partida y que consiguió que una nueva generación de músicos mirara hacia adentro para comprender que el arte no se sostiene sobre normas, sino sobre verdad. Su influencia no nace del escándalo, sino de una coherencia vital que marcó un antes y un después. Con el paso de los años, muchos artistas jóvenes han mencionado a Maite como una referencia imprescindible, no solo por su voz, sino por su postura ética frente al arte. Quienes empiezan en el flamenco la estudian para entender cómo se puede respetar la tradición sin convertirse en su prisionero. Cantaores y cantaoras de distintas escuelas ven en ella un ejemplo de equilibrio entre conocimiento profundo del cante y libertad interpretativa. Su manera de abordar los palos siempre con un sentido casi sagrado de la emoción ha inspirado a quienes buscan un camino propio sin romper el vínculo con los maestros de antaño. Su legado también se extiende más allá del flamenco. En la canción de autor ha dejado una marca indeleble. Sus boleros, interpretados con una delicadeza que parece suspendida en el aire, han sido el puente para que muchos oyentes descubran la sutileza emocional que puede alcanzarse cuando se canta desde el silencio interior. Su colaboración con músicos de cámara abrió nuevas posibilidades expresivas, mostrando que la intimidad puede dialogar con la sofisticación sin perder profundidad. Gracias a ello, su figura se ha convertido en un punto de conexión entre mundos que antes parecían separados. En los últimos años, la crítica ha revisado su trayectoria con una mirada más justa. Allí donde antes se hablaba de desafío o riesgo, ahora se reconoce una visión artística que fue adelantada a su tiempo. La valentía de defender la emoción sobre la norma se entiende hoy como un acto necesario. Muchos flamencólogos señalan que su postura ayudó a abrir el género hacia sensibilidades contemporáneas sin que ello implicara una pérdida de pureza. Su contribución, por tanto, no fue una ruptura, sino una ampliación de las posibilidades expresivas del cante jondo. Entre los aficionados más devotos del flamenco, el recuerdo de Maite ocupa un lugar especial. No es una artista que se escuche de fondo, se la escucha de frente. Quien se acerca a su música sabe que encontrará algo que no ofrece la mayoría. Una vulnerabilidad valiente. Una precisión emocional que atraviesa sin esfuerzo. Un respeto absoluto por la verdad. En peñas, tertulias y encuentros de aficionados, se comenta a menudo la forma en que consigue suspender el tiempo cuando lanza un tercio casi susurrado o cuando abre un silencio que parece contener más emoción que cualquier grito. Ese efecto tan inconfundible es parte esencial de su memoria artística. También se ha convertido en un referente para quienes luchan por mantener la libertad creativa dentro de las artes. Su discurso sobre la necesidad de preservar la emoción como núcleo del arte ha trascendido los escenarios. Se cita en conversaciones sobre ética artística, sobre procesos creativos y sobre cómo resistir las imposiciones que vacían de sentido a una obra. Su historia demuestra que defender la sensibilidad puede ser un acto de resistencia tanto o más fuerte que cualquier confrontación abierta. Pero quizás su legado más profundo reside en la relación íntima que estableció con sus oyentes. Quien escucha a Maite siente que la emoción se vuelve palabra y que la palabra se vuelve consuelo. Su voz no está diseñada para impresionar,
sino para acompañar. En momentos de dolor, muchas personas han encontrado en sus interpretaciones un refugio. En momentos de calma, una claridad serena. En momentos de confusión, una especie de verdad desnuda que invita a mirar hacia adentro. Ese impacto emocional es algo que pocos artistas consiguen y es allí donde se asienta su memoria más duradera. Con el tiempo, su figura se ha consolidado como la de una artista que transformó la forma de entender el flamenco. No desde el ruido, sino desde la coherencia. No desde la rebeldía gratuita, sino desde la fidelidad absoluta a la emoción. El flamenco posterior a Maite Martín no es el mismo que el anterior. Hay más espacio para la introspección, más respeto por la fragilidad, más apertura hacia las búsquedas personales. Su influencia se percibe en los matices, en los silencios, en las interpretaciones que ahora se atreven a respirar sin miedo. En la memoria colectiva de España, Maite es un símbolo de autenticidad. Una mujer que sin levantar la voz cambió la manera en que miles de personas entienden el arte. Su legado sigue vivo cada vez que un artista joven decide cantar porque lo siente de verdad y no porque deba respetar un molde. Sigue vivo en los teatros donde la emoción se convierte en un pacto silencioso entre intérprete y público. Y sigue vivo en quienes al recordar su historia comprenden que la sensibilidad no es una debilidad, sino una fuerza capaz de transformar incluso las tradiciones más arraigadas. Al mirar atrás la historia de Maite Martín, no parece la trayectoria de una cantante, sino el viaje interior de una mujer que eligió permanecer fiel a su verdad, incluso cuando el mundo le pedía que fuera otra. Su vida artística es un recordatorio de que el flamenco no se sostiene en la perfección técnica, sino en la sinceridad con la que un corazón es capaz de abrirse ante los demás. En cada cante, en cada silencio que dejaba suspendido en el aire, demostró que el arte más grande nace de la vulnerabilidad. No fue una estrella que buscara brillar por encima de nadie. Fue una presencia luminosa que transformó el paisaje del flamenco sin levantar la voz. Hoy su nombre permanece como símbolo de integridad, de valentía, de una sensibilidad que se negó a desaparecer incluso en los momentos más duros. Porque Maite Martín no se rindió ante la incomprensión ni cedió ante la presión. Siguió su camino con la serenidad de quien sabe que la emoción verdadera siempre encuentra un lugar donde permanecer. Por eso en la memoria de España no fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno que probó que la libertad interior es la forma más pura de arte. Y si deseas descubrir otra historia igual de sorprendente, busca ahora el próximo documental recomendado en el primer comentario. Allí continúa este viaje por las voces que marcaron para siempre la música de España.